Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es jueves 24 de julio. Estaremos juntos buena parte de esta mañana comentando distintos asuntos que tienen que ver con Asturias, con la actualidad asturiana. Hoy me acompaña en el estudio Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista, Luis Venta, diputado del Partido Popular en la Junta, Adrián Pumares, diputado de Foro también en la Junta, y Covadonga Tomé, diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado. Con ellos hablaremos de asuntos que tienen que ver con la actualidad. Comenzaremos pidiéndoles un comentario en torno a Antonio Trevín, que como saben, como ya les estamos contando desde primera hora, fallecía en la tarde-noche de ayer. El Gobierno de Asturias ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte del presidente Antonio Trevín, que fallecía a los 69 años tras una vida dedicada al servicio público. Durante este periodo de duelo, que va a comenzar a mediodía de hoy jueves, se va a prolongar hasta el mediodía del domingo. Ya saben que las banderas ondearán a media asta y se van a suspender los actos extraordinarios del Ejecutivo Autonómico, aunque se mantendrá la actividad ordinaria. Antonio Trevín fue presidente del Principado entre 1993 y el 95, delegado del Gobierno en Asturias, alcalde de Llanes en 2 periodos, director provincial de Educación, concejal y diputado en la Junta General y en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo Autonómico acordó en abril concederle este año la Medalla de Asturias en reconocimiento a su trayectoria de servicio público, tanto en la función docente como en el ejercicio de sus cargos de representación política. La capilla ardiente va a quedar instalada en la sede de Presidencia del Principado y estará abierta al público de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Es el asunto por el que queremos comenzar el programa de hoy, pero también queremos aprovechar para preguntar por otros 2 asuntos. Ya saben que durante los últimos días hemos planteado distintos invitados e invitadas del programa si está más cerca el fin del peaje del Huerna y qué se necesita a partir de ahora, después del dictamen emitido por la Comisión Europea respecto a la prórroga del peaje, en el que se considera que el Gobierno de España vulneró la normativa de contratación pública de la Unión Europea. Y otro asunto que por el que queremos preguntar, ya lo hemos tocado en distintos programas, como sin duda recordarán, pero después de lo ocurrido el lunes en la Junta General del Principado con esos 2 plenos, hoy vamos a preguntar si los representantes políticos están satisfechos con el acuerdo sobre financiación alcanzado en la Junta General. En cuestión de segundos saludamos ya a nuestros invitados en el día de hoy. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Fernando Lastra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días. Luis Venta, ¿qué tal? Luis, buenos días. Buenos días. Adrián Pumares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y Covadonga Tomé, ¿qué tal? Covadonga, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Y como decíamos hace unos segundos, Fernando, has tenido una larga trayectoria de colaboración con Antonio Trevín. Sí, por supuesto. Colaboración en las responsabilidades que él y yo tuvimos en la misma época, pero bueno, fundamentalmente con Antonio lo que hemos perdido algunos es un compañero y un amigo, otros han perdido un amigo, una persona conocida, una persona, bueno, que con una dedicación a la vida pública, al servicio público. Pero nosotros perdemos un compañero y un amigo, yo especialmente, y así muchos otros de los que, además de una relación política que hemos tenido una relación personal y compartíamos pues muchísimos momentos, y más en estos últimos tiempos donde todos habíamos bajado nuestra dedicación y que compartíamos más otros momentos de comer juntos, de reírnos, de analizar un poco la situación, de hablar de fútbol, de hablar de política sin duda ninguna, pero de hablar de las cosas mundanas. Y la verdad es que es una pérdida y hoy tiene uno una sensación de vacío y interesante, porque te falta un compañero y te falta un amigo. Luis. Sí, bueno, es verdad que es un día triste, ¿no? Para Asturias. Antonio, desde luego, fue se puede decir, un animal político que, como tú decías, pues estuvo en todos los estamentos institucionales y todas las instituciones prácticamente, ¿no? Como trabajador, como político,
que dedicaba y vivía para la política, evidentemente, y también para los ciudadanos sobre los que tenía, bueno, pues sobre los que ejercía, digamos, en Llanes principalmente, y donde desarrolló su labor política. Yo lo conocí en el año 90, se lo decía ahora Fernando, cuando yo aparecí en Ribasella a trabajar en la administración, y bueno, aquella, ya sabes, se fumaba en todos los sitios. Y Antonio Trevín lo recuerdo en su despacho con puro, un habano, lo que fuera, y yo también, ¿no? También. Bueno, era un señor, pues muy socarrón, con mucho sentido del humor también. Bueno, yo creo que se va una persona que, bueno, independientemente, yo no tenía amistad, como dice Fernando, porque no podemos presumir ahora de lo que no teníamos, pero bueno, es verdad que marcó una época también, ¿no? Como decía Fernando, en el socialismo, y bueno, vaya nuestro sentido pésame a toda la familia de Antonio, y también sobre todo a toda la familia socialista, que sé que, como dice Fernando, bueno, pues han perdido un amigo y un compañero. Yo creo que ahí pues es cuando las diferencias, evidentemente, solo faltaría. Y bueno, yo creo que otro expresidente, ¿no?, que se pierde en Asturias, y bueno, la verdad es que es un día triste en ese sentido, y bueno, pues nuestras condolencias, evidentemente, y nuestro reconocimiento a una dedicación a toda su vida prácticamente a la educación pública en todos los sentidos, no tanto como trabajador público como político, que bueno, pues con nuestras diferencias, evidentemente, pero bueno, luego se podía hablar con Antonio. Coba. Efectivamente, un día triste en el que yo creo que lo que toca es mandar todo el cariño, un inmenso abrazo a la familia de Antonio Trevín, a todo Llanes y a toda la familia socialista. Yo no lo conocía como Luis y como Fernando, no lo conocía personalmente, evidentemente conocía su trayectoria, y está claro que se pierde, bueno, pues un referente, ¿no?, de alguna manera en la política asturiana. Y luego yo sé que me quedaría con una cosa que creo que es más allá de los reconocimientos que se le puedan hacer desde los micrófonos. Yo, como ciudadana adoptiva del Oriente de Asturias, siempre oí hablar muy bien de él a todos los vecinos, a todas las vecinas de Llanes, que le tenían un cariño muy especial. Y creo que ese quizás sea, ¿no?, el reconocimiento más bonito que se le puede hacer a una persona que efectivamente dedicó su tiempo y su vida al servicio público, como ya se dijo aquí. Así que nada, todo el cariño, un inmenso abrazo, y a todos aquellos que hoy pierden un amigo, más allá de un político y de un compañero, pues todo el cariño. Y Adrián. Bueno, pues un día triste para la política en el Principado de Asturias, porque se va efectivamente un referente del Partido Socialista, y una persona además que lo fue, yo creo que prácticamente todo en política, porque fue alcalde de Llanes, fue presidente autonómico, fue diputado, fue delegado del gobierno, y que llama la atención también que en esta última parte de su vida quiso volver a la política municipal. Y él, cuando uno escucha las entrevistas que daba Antonio Trevín, siempre decía que su máxima aspiración, su máxima ambición, y donde más a gusto se encontró fue como alcalde de Llanes. Y yo creo que esa bueno, pues esa pasión por el municipalismo, y sobre todo por su tierra, pues yo creo que dice mucho. Y luego, si uno lee los periódicos, sí que es verdad que evidentemente cuando alguien fallece, pues se dicen muchas cosas, pero cuando uno lee los periódicos hoy y ve a tantísimas personas tan diferentes, de tantos colectivos, de tantos partidos, que le trataron, o que, como es mi caso, pues tuvimos una relación cordial, porque además yo la faceta que conocí de él, que fue la de coincidir con él, pública y privadamente, siempre fue una persona tremendamente educada y tremendamente cordial y tremendamente respetuosa. Pero, como digo, cuando uno lee hoy los periódicos, ve que hay comentarios sinceros y de elogio a su figura, a su trayectoria, y sobre todo también a su persona, porque yo creo que todos los que coincidieron con él, o los que coincidimos con él, aunque haya sido, como digo, pues evidentemente poco, pues siempre fue muy cordial, muy respetuoso, muy educado, y desde luego muy agradable estar con él. Y todos esos elogios que hoy hay, que yo creo que son merecidos y que desde luego son sinceros, yo creo que lo dicen todo. Y de personas, como digo, absolutamente diferentes entre sí, y además yo creo sinceramente que una persona que, repito, lo fue casi todo, prácticamente todo en la política, y donde quiso volver también fue a su concejo, a su casa, a su ayuntamiento, pues yo creo que dice también mucho y muy bueno. Muy bien, bueno, pues avanzamos ya en otros asuntos.
Fernando, ¿está más cerca el peaje del Huerna? ¿La eliminación del peaje del Huerna, el fin del peaje? Teniendo en cuenta que la prórroga lo situó en 2050, 29 años por encima del periodo que tuvo previamente, estamos más cerca que cuando se prorrogó. Ahora que vaya a desaparecer el peaje, tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque, bueno, las tengo relativas, porque la única forma de resolver el peaje es hacer frente a toda la problemática indemnizatoria obligada por una decisión que probablemente el Tribunal Europeo terminará interviniendo. Hoy por hoy estamos en un plazo de 2 meses para que el Gobierno de España le conteste a la Comisión Europea o le dé una respuesta satisfactoria en relación a lo que considera una prórroga ilegal. Es decir, que el señor Álvarez Cascos, del Gobierno de Aznar, hicieron una prórroga ilegal de una concesión de una autovía, dentro de una vorágine privatizadora muy peculiar. Este no es un caso único. En aquel momento se privatizaron 51 empresas, entre ellas todas las grandes, y casi todas de manera irregular. Bueno, no, es un fenómeno típico con el que convivimos en España, pero la irregularidad está siendo puesta de relieve por la Unión Europea. Si efectivamente no se da satisfacción en este plazo de 2 meses, es muy probable que haya una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Y esa sentencia determinará en qué condiciones hay que poner la situación en claro. Si se tiene que eliminar. Y hay una cosa curiosa, y acabo con esto, y es que el responsable de la prórroga, responsable personal y político, el señor Álvarez Cascos, nos ha deleitado hace poco con una serie de sugerencias acerca de cómo se puede resolver esto. Es decir, da por supuesto de que es ilegal, que es una cosa curiosa, Solo hace falta que el tribunal diga una cosa para que realmente los argumentos de Cascos para recuperar, pagando el contrato o indemnizando o pagando lucro cesante o haciéndose cargo el Estado del peaje, de la cuota que pagarían los ciudadanos, solo hace falta que diga una cosa el tribunal, que lo hagan responsable subsidiario a él. En este caso estaríamos todos satisfechos. Yo al menos, seguramente algunos otros también, pero yo al menos, si la sentencia dijera, es usted el responsable, además con dolo, de esa situación, ha sido usted una persona dolosa, porque ha hecho usted algo mal y lo sabía. Covadonga, ¿estamos más cerca de ese final? Bueno, indudablemente, y después de la intervención de Fernando estamos más cerca, ¿no? Porque ¿cómo era? Era para 2050 y partimos de no sé qué. Quiero decir que hay que reconocer 25, la ironía donde la haya, pero el estar más cerca o no de verdad es una cuestión también de voluntad política, Fernando, y tú lo sabes perfectamente. Y entonces hay un plazo de 2 meses, efectivamente, para que el Gobierno de España conteste, pero ya contestó el ministro del ramo diciendo que se iban a poner todos los obstáculos posibles, ¿no? Y que se iba a recurrir... Argumentos. Bueno, vamos a llamarlo obstáculos, argumentos o como tú prefieras. En cualquier caso, que se iba a recurrir hasta el infinito la decisión de la Comisión Europea. Bueno, a nosotras eso desde luego nos parece que es dilatar en el tiempo algo que es inevitable, porque de hecho vamos un poquitín por detrás de una de las autopistas gallegas que está en una situación idéntica a la nuestra, y hay también un caso previo de una autopista italiana que tenía una situación similar y que definitivamente se resolvió. Esta es una cuestión, la del Huerna,
en la que me tenéis que permitir que diga que me llama la atención poderosamente la cantidad de bandazos que dan unos y otros. Por cierto, lo de que Francisco Álvarez Cascos fuese responsable subsidiario, yo creo que sería para hacer fiesta a nivel autonómico, nacional y etcétera, etcétera, porque sería maravilloso. Pero no solamente él, sino probablemente también José María Aznar, que era el presidente responsable del gobierno en el momento en el que se produjo esa prórroga que a todas luces es ilegal. Lo reconoció, como decías, Fernando, incluso el autor último, ¿no?, de la prórroga, que ahora da recomendaciones para solucionarlo. Bueno, pues si él no hubiera estado ahí y no hubiese firmado, insisto, en un gobierno de José María Aznar, esa prórroga, pues no nos encontraríamos en esta situación. Luego, ojalá hubiese responsables subsidiarios con nombres y apellidos que tuviesen que asumir las consecuencias de una decisión tan absolutamente irresponsable como la que tomaron en su momento. Y bueno, por lo demás, recordar, como decía, los bandazos que dieron unos y otros, mientras mi compañero Daniel Ripa, en contra de todo el mundo, incluido su propio partido en aquel momento, puso una denuncia que tiene como consecuencia directa esta resolución, este dictamen de la Comisión Europea, que dice lo que dice, que es que la prórroga es completamente ilegal y que hay que resolverlo y que tenemos un plazo de 2 meses. Un plazo de 2 meses en el que esperemos que la voluntad política sea firme y tome decisiones que conduzcan definitivamente a la supresión de un peaje revolucionario que estamos pagando asturianos y asturianas de forma completamente ilegal. Luis. Bueno, hay ganas de pasar factura aquí. Todo el mundo quiere se saña con Dolo y con todas estas cosas, cuestiones, Aznar, Cascos. Claro, esto es muy largo. Sí, hasta el 2050 quedan 25 años. Bueno, para responder a la primera pregunta que nos planteas, Roberto, yo creo que la eliminación del peaje del Güerna no pasa por ningún procedimiento judicial ahora mismo. Eso o lo tenemos claro todos, o si no, está claro que no va a haber supresión del peaje del Güerna. Es decir, la supresión del peaje del Güerna tiene que ser una decisión política, como se está haciendo con la AP9 en Galicia, que ya se ha hecho. O sea, la AP9 en Galicia ya se ha decidido, es una decisión política del gobierno de España, donde se va a recuperar esa autopista de peaje para dejar sin peaje. Aquí estamos hablando, bueno, lo ha dicho Fernando, de que se pondrán todos los argumentos encima de la mesa. Yo diría, argumentos no, obstáculos para que el peaje siga siendo una realidad hasta el año 2050. Entonces, claro, esto es la típica contradicción, ¿no? O sea, por una parte quieren llevar subsidiariamente al ministro, o aquel momento ministro de Fomento, ante una responsabilidad subsidiaria, ya José María Aznar, supongo que a más gente también, pero por otra parte no quieren hacer la labor que tienen que hacer desde el gobierno de España para que el peaje deje de ser una realidad. ¿En qué quedamos? ¿Queremos peaje o no queremos peaje? O sea, aquí todo el mundo, decía Fernando antes que había cambiado de opinión hasta el autor de esta prolongación del peaje, ¿no?, hasta el año 2050. ¿No? También cambia, aquí todo el mundo cambia. Al final va a tener razón Covadonga Tomé, todo el mundo cambia, pero justo para decir lo contrario y hacer lo contrario de lo que toca en cada momento. Lo que toca ahora mismo es dejar el peaje o anular el peaje del Güerna. ¿Pero cómo? ¿A través de procedimientos judiciales? No, eso no es querer acabar con el peaje del Güerna. En Galicia se hace con una autopista, en Asturias no. Y ya sé que hay cuestiones que trataremos en la segunda parte del programa, pero a lo mejor tiene que ver con todo lo que va a pasar con Cataluña y con las cesiones a Cataluña y con la financiación de Cataluña, que para todos no hay, evidentemente. Para todos no hay. Adrián. Sí, varias cuestiones. La primera, porque yo además creo que es de justicia, lo hice en el Parlamento cuando se habló de una iniciativa similar que llevé a la Junta, y es decir que si hoy se habla, lo dijo Cova, y además yo creo que lo hay que decir, lo dije público y lo dije privadamente, si hoy se está hablando de que estamos en un tiempo ilegal es porque hubo una persona, exdiputado en el Parlamento, que fue Daniel Ripa, que decidió denunciar ante la Comisión Europea. Eso yo creo que es lo primero, repito, porque creo que es de justicia, aunque ya no esté en la política activa. Y luego una cuestión. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa
sabéis que yo con Francisco Álvarez Cascos, que hoy salió en las intervenciones a lo largo de la mañana y saldrá más, no tenemos especialmente una buena relación. No nos llamamos por teléfono ni vamos a comer juntos precisamente. Pero yo también me gusta ser relativamente justo, ¿no? O intentar ser justo. Y que el ministro de Fomento que firmó la prolongación del peaje del Güerna fue Rafael Ares Salgado, que fue el predecesor de Francisco Álvarez Cascos. Francisco Álvarez Cascos en aquel momento era vicepresidente, por tanto, evidentemente, tiene responsabilidad política porque era el vicepresidente del gobierno, pero no era el ministro de Fomento. Quien firmó esa prolongación fue Rafael Ares Salgado. De todas formas, y además lo hizo también públicamente, yo creo que incluso en el Parlamento siempre defendió aquella decisión política de prorrogar el peaje del Güerna, porque fue una decisión política justificada en aquel momento en un presunto abaratamiento del peaje y en no hacer de peaje el tramo de Onzonilla a Benavente, ¿no? Fue algo además de lo que yo discutí con él en varias ocasiones. Por tanto, es verdad que, repito, siempre lo defendió y ahora parece ser que ha cambiado de opinión. Pero en relación a lo que decía Fernando, que pudimos leer alguna cuestión, sí que conviene tener claros los procedimientos, ¿no? Y es decir, la Comisión Europea ahora nos dice: oiga, ustedes prorrogaron, el Gobierno de España prorrogó ese peaje de forma ilegal, según la normativa europea, según la normativa comunitaria, y por tanto ustedes no pueden mantener ese peaje hasta el año 2050. O sí pueden, pero cuando acabe todo este plazo y cuando finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tome una decisión, pues ustedes tendrán sanciones porque no están cumpliendo con la normativa, con las directivas europeas, igual que ha pasado en otras ocasiones. Es verdad que no nos engañemos, al final todos conocemos cómo funciona la Unión Europea y seguramente luego habrá determinados subterfugios o acuerdos para evitar esas sanciones, porque la Unión Europea en demasiadas ocasiones llega tarde y otras, pues desgraciadamente, no llega. Entonces, ¿qué escenario se abre? Porque efectivamente la empresa puede decir: oiga, ustedes están ante una prórroga ilegal de un peaje, pero a mí ¿qué me cuentan? A mí tienen que garantizarme, desde luego, el equilibrio financiero, el lucro cesante y todas estas cosas que marca el derecho. Y frente a lo que diga la Unión Europea, o digamos lo que podamos decir aquí, hay que atender a ciertos requisitos y efectivamente, si se quiere suprimir el peaje, hay que asumir un coste que es el de rescatar ese peaje. Por tanto, aquí hay dos opciones. Una es una bonificación del 100% del peaje, con el coste que tiene eso cada año hasta el año 2050, que yo creo que es difícilmente asumible por cualquier gobierno, en este caso del PSOE, pero me da igual qué gobierno sea, y que además habría que aprobar año a año los presupuestos hasta el año 2050. Y luego está otra opción, que es pues llegar a un acuerdo, en este caso con la empresa concesionaria, para comprar, rescatar el peaje, que yo creo que es la opción más sensata. Pero es la opción más sensata que no va de un día para otro, ni a lo mejor ni de unos meses para otro, y no sabemos si de un año para otro. Por tanto, yo creo sinceramente que lo que habría que hacer sería, en un primer momento, efectivamente, pues incrementar y bonificar hasta el 100% el peaje del Güerna, hasta que se pueda, como digo, rescatar, independientemente de que en un plazo de tiempo la Unión Europea ponga o deje de poner sanciones a España, que entiendo que será el camino. Pero independientemente de eso, como digo, al final estamos hablando de recursos públicos que va a haber que poner sobre la mesa, recursos públicos importantes para efectivamente, si se quiere, acabar con el peaje. Y termino ya, porque la iniciativa que en aquel momento, cuando decía antes que iba una iniciativa al Parlamento, donde cité, como no puede ser de otra manera, a Daniel Ripa, se reclamaba también que el gobierno de Asturias tuviese, fuese activo en este rescate o en esta supresión del peaje del Güerna. Yo no sé si el gobierno de Asturias ha hecho algo. Yo la última vez que compareció estaba Covadonga, sé que está, creo que también estaba Luis en el Parlamento, cuando compareció Alejandro Calvo para hablar precisamente de qué había hecho el gobierno de Asturias en relación con el peaje del Güerna, y yo lo que saqué en claro es que no habían hecho absolutamente nada, ni un cálculo, ni una conversación con el gobierno de España, ni nada. Yo creo que el gobierno de Asturias, al igual que el gobierno de Galicia lo está siendo a la hora de calcular, por ejemplo, cuánto costaría rescatar el peaje, creo que el gobierno de Asturias tiene que tener una parte mucho más proactiva en todo este asunto.
Fernando. Bueno, lo primero es que a cada uno lo suyo. Las cosas como son. Y en este caso, al exdiputado Ripa, lo suyo, que fue haber tomado la iniciativa de presentar una demanda ante la Unión Europea, que ha considerado que efectivamente en la primera valoración que hace la Comisión parece que es ilegal. ¿Qué ocurre? Que el gobierno no va a demorar sine die la situación. Tiene un plazo de 2 meses para contestar, para valorar exactamente cómo se enfrenta a una situación en caso de que considere que tiene argumentos para defender el asunto de la decisión que se tomó en su momento. Y no le queda más remedio que intentar mantener la continuidad de las decisiones que se han adoptado como Estado español. Creo que es lo correcto, que lo haga, que lo defienda. Aunque sepa perfectamente si eso está bien o está mal, pero tendrá que defenderlo antes de que haya una sentencia. Que a partir de lo que conteste el Gobierno de España, la Comisión considere que tiene que presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia. Cuando haya una sentencia, las cosas cambian. O cumples la sentencia y por lo tanto te haces cargo de la situación en las condiciones con las alternativas que haya, de rescate, de pago, de compra de contrato, de subvencionar el peaje, lo que sea. O no la cumples y asumes las sanciones, las multas coercitivas. Calcula que es más oneroso para los ciudadanos, porque aquí ya no se trata de un asunto del gobierno, sino de cuánto le cuesta al Estado español y al contribuyente español la situación esta, porque el rescate o no rescate de una autovía también está en función de quién es el dueño, porque esto en su momento se adjudicó a SACIR, a una empresa constructora, a SACIR Vallehermoso, en el año 2003. Al final del año 2000 empezó este asunto, 2001, en el 2001. Y después porque había una empresa pública y después se privatizó la empresa pública Ucalsa. Pero desde SACIR hasta ahora, hoy el dueño es un fondo de pensiones holandés, con un montón de ciudadanos que acogidos a este fondo después de un pleito de unos 6 o 7 años entre los propietarios anteriores y la composición del Consejo de Administración y las disputas que han tenido después de SACIR y la aparición de Corsair por el medio también, que es otro fondo norteamericano. Es decir, hay que saber con quién estamos negociando y qué negociamos. Porque el debate en Europa en relación al pago de la infraestructura de carreteras va por otro lado. Y la idea de los peajes generalizados en el conjunto de la red europea, es una discusión abierta en el ámbito europeo. Y ningún partido de los que quieran gobernar y de los que gobiernan hoy Europa, y en esto hablo del Partido Popular, que tiene mayoría en el gobierno europeo, va a eludir esa discusión. Esa discusión está abierta y lo tendremos delante de los ojos en poco tiempo, todos. Los rescates, pues son opciones políticas y opciones económicas. Claro. Pero hay que saber a quién indemnizamos, a quién pagamos. A mí eso me importa. No, hay que saber a quién quitamos el peaje. ¿A quién quitamos? No, porque los van a poner. Que es a los Luis, asturianos, sobre todo. Luis, el problema no es a quién se lo quitamos, el problema es si Europa termina poniéndolo en toda Europa y en todas las autovías del mundo, europeas, incluidas las españolas. Ese es otro debate. ¿Cómo? Eso es otro debate. Ya, entonces, claro. Claro. No estamos hablando del peaje del Huerna. Entonces, ya estamos buscando, estamos buscando el relato para decir, vamos a seguir con el, porque total no lo van a poner en creo todos, que te describí perfectamente cuál sí. es la situación. No hay ningún relato porque yo no tengo ninguna responsabilidad sobre ello. Pero si quieres eludirlo, elúdelo. Pero aquí no engañamos a nadie. Se trata de que los ciudadanos entiendan también de qué estamos hablando. Coba. Sí, habla Fernando de un periodo, ¿no?, de 2 meses que tiene el gobierno de España, en este caso, para decidir si defiende o no la prórroga, entendí.
si No, defiende no, o no si la defiende- prórroga, o para buscar los argumentos de una posible defensa de la legalidad o no de esa prórroga frente al dictamen de la Comisión. Hombre, yo creo que lo que no hay que hacer es tomarle el pelo a la gente. Quiero decir, hubo sucesivos programas del Partido Socialista, estamos hablando de política, en los que se comprometieron a suprimir el peaje del Huerna. O sea, que ahora no me vengan con cuentos de que van a valorar si esto es legal o no es legal, Es que o cuáles tiene- son los está obligado a argumentos hacerlo. para defender Está o no la obligado a legalidad. hacerlo, Coba. Me parece bien, Completamente y si obligado. está obligado a hacer, que cumpla con su obligación, pero que no engañe a la gente. O la está engañando ahora, o la estaba engañando Zapatero cuando llevó en su programa la supresión del Zapatero no Huerna. engañó. Zapatero dijo, bueno, fue Zapatero, ¿no? El que dijo lo de Tini, el peaje lo vamos a suprimir. Yo creo que fue Era él. Zapatero. Creo que sí. Sí, sí, Entonces, fue él. Y nosotros. y hubo sucesivos programas en los que el Partido Socialista, igual que el Partido Popular, porque aquí hay para todos, todo el mundo iba a suprimir el peaje del Huerna, pero nadie lo suprimió. Y de hecho, en el caso del Partido Popular, no solo no lo suprimió, sino que es el responsable directo de la prolongación hasta 2050, le guste o no le guste. Porque además es cierto que esto empezó con una empresa pública, pero fue precisamente el paso a la empresa privada, ¿no? A Aucalsa, lo que generó el actual dictamen de la Comisión Europea, porque de lo que habla el dictamen de la Comisión Europea es de la ilegalidad en ese trámite, en el que no se cumplieron, previa a la privatización. no se cumplieron una serie de porque criterios. se hizo una prórroga previa. Luego hay una cosa que a mí me parece importantísima y de la que se habló aquí, que es del impacto económico que pueda tener una decisión u otra, y se habló además de la P9 gallega, que no está en este momento. Claro, yo entiendo que a Luis Venta le interesa mucho decir que ya está solucionado porque allí gobierna el PP, pero no es verdad, no está solucionado. Vamos un paso por delante, y lo dije, van un paso por delante, y lo dije en mi primera intervención. Lo dije en mi primera intervención. Otra cosa, yo echo de menos aquí un estudio económico, precisamente, ¿no? De lo que costaría tomar una decisión u otra. Estudio económico que sí se hizo en Galicia, que no hizo el gobierno de Galicia, que hizo la Universidad de La Coruña a petición del BNG. No, lo digo porque es interesante saber también quién se preocupa y quién no. A mí es que lo que me gusta es contar las cosas como son para que no haya malos entendidos. Entonces, el BNG solicita a la Universidad de La Coruña un estudio que habla de, me parece que son unos 800 millones aproximadamente, costaría el rescate, una cifra bien diferente, por cierto, de la que manejaba tanto el gobierno popular de Galicia como el gobierno de la Nación, que hablaban de cifras muy superiores. Y dice, por cierto, este informe de la Universidad de La Coruña, que muy probablemente Audasa, en el caso de Galicia, que no es Aucalsa, sino Audasa, no tendría derecho al lucro cesante, que también se mencionó aquí. Yo, claro, desconozco los detalles jurídicos, pero bueno, es bien interesante esto, porque a lo mejor resulta que aquí estamos hablando de un lucro cesante que Aucalsa podría reclamar y no es tan claro que tenga la posibilidad de reclamar ese lucro cesante. Luego, yo casi haría una petición a quien corresponda de que se haga un estudio económico serio y que se sepa exactamente de qué estamos hablando y cuánto costaría, porque la bonificación del 100% que comentabas, Adrián, y que es una posibilidad de la que se habla de vez en cuando, probablemente sería tan caro o mucho más incluso que el rescate, que la supresión del peaje y lo que haya que negociar con Aucalsa. Luis. Bueno, ya me gustaría, o ya nos gustaría, creo, a la mayoría de los asturianos y a los que no son asturianos, que pasan por el Huerna, que ya estuviéramos en una situación avanzada como está la P9, para suprimir ese peaje que tienen que pagar a todos aquellos ciudadanos, todos aquellos vehículos que pasan por esta P9. Ya nos gustaría, porque aquí estamos hablando todavía de lo divino y de lo humano. Pero aquí solamente hay dos cuestiones posibles: o rescate o bonificación. Y ninguna de las dos está encima de la mesa de los gobiernos responsables, que no son del PP, por cierto. ¿Pero por qué lo dices? No, porque lo que están haciendo, lo digo, si me permites, si me permites, te digo porque lo digo. Te digo porque lo digo. No, hombre, no tienes ni idea de que no lo sabes. Bueno, no tengo ni idea. No, Claro. Porque no lo sabes. Los que tenéis idea sois los que estáis ahora mismo defendiendo el peaje en las instituciones europeas, claro. Porque sois los que estáis en contra del peaje. Pero sois los que defendéis el peaje. Claro que existe. Esta es Luis, claro que existe ese estudio. ¿Cómo que existe? Hace mucho tiempo. Bueno, pues entonces, ¿por qué no se avanza? No se avanza porque hay que resolver el tema en la Unión Europea. ¿Cómo que resolver el tema de la Unión Europea? Pero
¿Cómo que resolver el tema de la Unión Europea? ¿Pero acaso la Unión Europea te impide que tú puedas...? Sí, no te lo impide, Luis, Fernando, sí, no, hombre, por favor. Mira, te lo explico no muy engañemos, engañemos. Pero te lo explico sencillamente. No engañemos. Si la decisión... Pero mira, termina el argumento, Luis, sí. Y ahora te doy la palabra, Fernando. Bueno, tiene la palabra Adrián. La Unión Europea, ¿ahora qué pasa? Que la Unión Europea nos impide al gobierno estatal, al gobierno de España y al gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, al gobierno de España le impide hacer una modificación, vamos a suponer, del 100% del peaje. Le impide la Unión Europea. Hombre, no nos tomes el pelo, Fernando. Le impide la Unión Europea llegar a un acuerdo con la empresa adjudicataria de la concesión hasta 2050 para poder llegar a un acuerdo, como digo, y rescatar lo que es el peaje del Huerna. ¿Se lo impide la Unión Europea? Hombre, por favor. Entonces, bueno, nos estáis tomando el pelo. Una vez más, acordaros, todo el mundo lo sabe. En el año 2004, el peaje del Huerna era el titular de una campaña electoral para José Luis Rodríguez Zapatero. Esa es la realidad. Y ahora estáis con otra milonga. Te digo que... Y es que ahora nos lo impide la Unión Europea. No, pero escucha, hombre, no, eso lo dices tú así. Nadie impide nada. Muy breve, Fernando, que tenía la palabra. Excepto la propia legalidad de la legalidad europea, a la que tienes que atenerte. Aquí la discusión que hay es si la prolongación del peaje, porque hubiera acabado por su propio... Pero ¿por qué no? Espera, por su propio peso... Pero ¿por qué no decís que la prolongación del peaje del Huerna fue consecuencia de del peaje que querían poner 70 kilómetros más de Onzonilla a Benavente? Bueno, eso lo dices tú. ¿Cómo que lo digo yo? Eso lo dices tú y el tampoco vale lo que digo yo. Lo dices tú y el PP y Cascos. Pero eso es mentira. O sea, no estaba en el plan de carreras del año de ese año prolongar a través de peaje Onzonilla-Benavente. ¿Y quién le impedía al gobierno del PP no hacerlo? Eso es mentira. Como dices ahora, con el argumento que tienes ahora. Que era peaje Onzonilla-Benavente. Configaste bipartidismo. Adrián. Vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir dos cosas y hay que ser también honesto en los debates. Es decir, una cosa es que la Comisión, la Unión Europea, pueda declarar ilegal la prórroga del peaje, que repito, eso evidentemente no implica, y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Tomé. O sea, hace falta un estudio riguroso que nos diga pues cuánto nos puede costar la bonificación. Es muy fácil de calcular, la bonificación, lo que nos puede costar al año, cuánto nos puede costar rescatar el peaje o comprar el peaje o la cuestión jurídica, que además no hay una ni dos, hay varias, y eso lo tendrán que determinar los expertos. Pero efectivamente, para poder tener un debate riguroso, primero hay que tener ese estudio. Un estudio que no se quiere hacer. Algo que no lo quiere hacer ni el gobierno de Asturias ni lo quiere hacer el gobierno de España, que está dando excusas para justificar ante la Unión Europea que esa prórroga era legal. Pero luego lo que no se nos puede decir es que como dice la Unión Europea, no sé qué, ahora resulta que no se puede llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria y quitar el peaje. Oiga, claro que se puede, naturalmente que se puede. Fíjate si se puede, que aquí nos tragamos una campaña electoral, las elecciones que ganó Rodríguez Zapatero, diciéndonos que iba a quitar el peaje. Tini, no te preocupes, que el peaje es historia. O sea, el peaje lo quito. Y efectivamente, había dos peajes y quitó uno, y el otro pasó a costar más del doble. Efectivamente. Llegaron a decir, cuando dijeron, bueno, lo del peaje no lo podemos hacer, llegaron a decir que iban a hacer una autovía por Pajares, que iban a hacer una autovía alternativa al Guerna. Eso está en la hemeroteca, Fernando. Eso lo habéis dicho. Y ahora, pasamos de prometer aquello y de decir aquello. Ahora no, claro, es que estamos en un trámite con la Unión Europea. No se puede hablar, por supuesto, de rescatar el peaje. No, hombre, no. Aquí se ganaron elecciones con la promesa del peaje en Asturias, ¿eh? Se ganaron elecciones con la promesa de supresión del peaje, que se dio por hecho, que hay titulares de prensa dándolo por hecho. Y eso está en la hemeroteca del Partido Socialista, yo creo que fueron los únicos que prometieron la supresión del peaje. Los únicos que prometieron la supresión del peaje. Y ahora resulta que como estamos en una conversación o en una diatriba jurídica con la Unión, oye, el gobierno de España puede perfectamente decir, oye, pues es verdad, esa prórroga fue ilegal, voy a hacer todo lo posible para que el peaje sea historia. Pues naturalmente que puedo hacerlo, igual que se podía supuestamente o presuntamente en el año 2000, en el año 2004 y en el año 2008. Venga, para cerrar ya el asunto, que os quiero hacer otra pregunta. Fernando, sí. Imagínate si puede que hubo hasta gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular que no lo hicieron.
Pero en ese caso no le han prometido. Pero bien, vale, de acuerdo, vale, pero no lo hicieron, Fernando, acabo de por favor. escuchar. Acabo de escuchar. Pero que se hablaba solo de la prima de riesgo y ahora acabo no de hay ni escuchar prima a ni Luis riesgo, Vicente por favor. de que esto es una por cuestión favor. de voluntad política. Pero vamos y no a ver, un pero si prisma. ahora el problema es que ahora queréis desviar el dinero para Cataluña. Ese es el Perdona, problema. hombre, por Dios. Luego tienes la palabra, Luis. Venga. Sí. Perdona un Muy momento. breve, Fernando. El venga. asunto no es que estemos discutiendo hasta el fin de los siglos. Estamos en 2 meses para decidir si la prolongación del peaje fue legal o ilegal. Esa es la discusión. Pero son dos Pero que debates eso es otra distintos. cosa. Perdona, Fernando. pero creo que antes de que alguien inicie un trámite indemnizatorio a una empresa tan potente como el Fondo Holandés, dueño de esta autovía, tendrá que resolver este asunto. O sea, que si fue legal no se quita el peaje. No, se quita igual, Ah, se quita porque igual. la Entonces- idea de quitar el peaje es una decisión política. Pues ya está, pues hágase. Pero no tiene nada que ver con esta discusión que tenemos ahora. Hágase, claro, mañana por la tarde. ¿No ves la cantidad de peajes que rescató los gobiernos del Partido Sí, Popular, sí, incluso claro. con mayoría? Igual No, que hágase, no. los mismos que Zapatero. Esto Y lleva los su... mismos que Pedro sí, Sánchez. claro. No, pero Sánchez rescató alguno más. Sí, pero bien. solo en Asturias no. Pero en Asturias Sí, no. claro que hubo que rescatar. Termina, Y Fernando. seguirán rescatando. En Asturias. Termina. Aquí teníamos que haber acabado el peaje en el año 21. Y la decisión del gobierno del señor Aznar, firmada por Arias Salgado y protagonizada por el señor Cascos, Totalmente. nos llevó al 2050. Onzonilla, Benavente, Fernando. Onzonilla, Onzonilla, Benavente. Benavente. Muy breve ya. Onzonilla aquí se puede quitar, pero Onzonilla Benavente había que ponerlo obligatoriamente. Onzonilla, Muy Benavente. breve, muy breve, Qué Luis, cosa para más cerrar curiosa, ¿no? este tema. Que Sí, fuera Muy obligatorio breve, poner Onzonilla Benavente. La supresión del peaje del Huerna pasa por una decisión política y no depende de que haya sido legal o ilegal, que eso No, que va. queda en otros va. ámbitos. La decisión de eliminar el peaje del Huerna, o bien a través de un rescate, o bien a través de una modificación, no depende de que se declare legal o ilegal. Y lo que no se puede es sorber y soplar. No se puede decir que fue ilegal y no querer quitarla. Y no se puede decir que es legal y querer mantenerla. Y ya está. Covadonga. Y eso es lo que Claro, y eso es lo que hace. indemnizatorios es lo mismo. El Es lo Huerna mismo. se resume Cuesta fácil. lo mismo. Sí. El Huerna se resume fácil, estamos pagando peaje a los asturianos y las asturianas porque el gobierno de José María Aznar, con Álvarez Cascos como segundo de a bordo, prorrogó la concesión y estamos pagando el peaje, se supone que lo tenemos que pagar hasta 2050. Luego el PP, responsable último de que hoy nos encontremos en esta situación. Estamos hablando del peaje del Huerna, como ya se dijo aquí, porque Daniel Ripa puso una denuncia ante la Unión Europea, porque si no estaríamos hablando probablemente en otros términos, como se lleva hablando todos estos años, todo el mundo dando bandazos, ahora lo suprimo, ahora lo bonifico, ahora no, cuando realmente el objetivo último debería haber sido siempre suprimir un peaje que los sucesivos aspirantes al gobierno de la nación, del Partido Socialista, prometieron en sus campañas que iban a suprimir y que no lo hicieron, pero también lo prometió el Partido Popular, que insisto, lo voy a decir varias veces, porque a lo mejor no se entendió bien del todo, son los responsables últimos de que nos encontremos en esta situación. Bueno, mira, Alicia Castro, diputada del PP en el Congreso de los Diputados, creo que no sé cuánto tiempo había pasado desde que se decidió la prórroga que decidisteis vosotros, tuvo la caradura, la inmensa desfachatez de preguntar qué se iba a hacer para suprimir o para solucionar esta cuestión. Luego, yo de verdad me manejo muy mal en la incoherencia. Me manejo muy mal en la incoherencia, no lo puedo entender, que seáis los responsables últimos de esta prórroga hasta 2050 y que luego vayáis a preguntar qué se va a hacer al respecto. Yo creo que tan culpables los unos como los otros y creo que se puede y se debe sin ningún tipo de duda. Bueno, nos queda un poco más de 10 minutos para llegar al final. Quería preguntaros si estáis satisfechos con el acuerdo sobre adoptado en la Junta General en el pleno, en el segundo de los plenos del pasado lunes, sobre esa financiación singular para Cataluña. ¿Satisfecho con el acuerdo? Pregunto. Desde luego es un acuerdo totalmente descafeinado, que no responde al momento en el que nos encontramos ahora, pero también es verdad que hubo algunos grupos parlamentarios que después de un debate, en la mañana de lunes hubo que aguantar muchas cosas, hubo que aguantar muchas cosas por parte fundamentalmente del PSOE y de Izquierda Unida, hubo que aguantar muchas cosas y yo creo que al final se tuvo altura de miras, se apostó o se votó a favor de un acuerdo para el que no se pidió valoración ni opinión
previa tampoco, pero desde luego no es el acuerdo que requiere o que se necesita en el momento actual. Yo sí que, y no estoy satisfecho, lo que estoy es decepcionado y triste, pero yo sí que creo que demostró una cosa el debate del lunes, que el Principado de Asturias, el conjunto de España, pero bueno, en lo que nos afecta a nosotros, que es el Principado de Asturias, se enfrenta al mayor riesgo al principio de solidaridad entre territorios desde que se aprobó la Constitución española, y que esto además lo vamos a hacer con un presidente que está a otras cosas. Yo creo sinceramente que ante un debate tan importante el presidente rehuyese debatir, no solamente rehuyese debatir, mientras hablamos los grupos de la oposición estuviese en la cafetería, yo creo que dice poco y dice mucho, pero malo del presidente de San Marcos. Coba. Pues yo sí estoy satisfecha con el acuerdo, a diferencia de lo que acaba de expresar Adrián Pumares, entre otras cosas porque hay acuerdo, cosa que como es tan complicada, tan difícil en los momentos que vivimos, me parece que eso ya es un punto. Y hablabas de altura de miras. Bueno, yo no lo llamaría altura de miras, yo lo llamaría estrategia política, y yo diría que evidentemente teníais que votar sí a un acuerdo que a todas luces representa de alguna manera el sentir común, ¿no? Asturias tiene que defender su singularidad y tiene que recuperar el espíritu de un acuerdo que se firmó por todos los grupos del arco parlamentario, a excepción de Vox, y tiene que recuperar el acuerdo de Santiago y tiene que hacer una serie de cosas, bueno, y tiene que solicitar, como no, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, las cosas que decía el acuerdo que finalmente se firmó por todos y por todas, a excepción de Vox, nuevamente. Y bueno, pues lo podemos llamar como queráis, altura de miras, estrategia política, vamos a ponernos de acuerdo, lo que os parezca más oportuno. Me llama la atención una cosa, no se pidió valoración previa para este acuerdo, tampoco a mí se me pidió valoración previa sobre la propuesta del Partido Popular, por ejemplo, porque si vamos a hablar de pedir valoración a unos y a otros y de tratar de consensuar cómo de verdad se hacen las cosas, no estuvo el Partido Popular muy fino con su propuesta, por lo menos en lo que a nosotras respecta. Nadie nos habló de un acuerdo al que dijimos no, porque bueno, estaba redactado en unos términos que nos parecían absolutamente fuera de lugar y que además lo único que buscaba no era el acuerdo al que sí se llegó finalmente, sino instalar su discurso político dictado directamente desde Génova. Y hombre, en ese camino no nos vamos a encontrar muy seguramente. Luis. Bueno, es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo de mínimos, es un acuerdo que las fuerzas Foro PP tuvimos la altura de miras, claro, lo que pasa que la izquierda no quería altura de miras, la izquierda quería desacuerdo, la izquierda quería parecer que y que no hubiese acuerdo, porque al final la estábamos librando en general al presidente Barbón de tener un acuerdo contra Sánchez y contra el gobierno de España y contra la bilateralidad. Y eso es así. Entonces, y ahora se nos acusa de estrategia política. Bueno, yo creo que lo que demuestra es que algunos tenemos más altura de miras, digo, algunos no personas, sino grupos y partidos en la Junta General más que otras, evidentemente, porque la realidad es que nosotros apoyamos un acuerdo de mínimos para oponernos no al acuerdo bilateral, que no hace referencia a él, sino a la ruptura de la caja común, sino a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino a generalidades que todos seguramente pueden, y es muy fácil, de firmar y acordar, pero en ningún caso el acuerdo hacía referencia al acuerdo, vale la redundancia, entre los independentistas catalanes y el gobierno de España para ceder todos los tributos a Cataluña, romper la caja común y dejar a Asturias en clara inferioridad en cuanto a la financiación. Por tanto, y a la pregunta concreta, ¿estamos satisfechos? Creo que es un acuerdo que al menos pone las bases para oponerse a lo que quieren hacer Pedro Sánchez debido a su debilidad con sus socios que son Junts y el PNV Herri Batasuna. Fernando. Bueno, no sé, la satisfacción cada uno la expresa como le parece o como la siente. El problema de aquí no es... Claro, no es el problema no es qué satisfacción tengo con un acuerdo. ¿Hubo un acuerdo? Bueno, hubo un acuerdo. No está mal que haya un acuerdo. Correcto. El problema fundamental es lo que hay detrás de lo que hay antes de llegar al acuerdo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es la
pretensión de la derecha. La pretensión era encontrar una propuesta que rechace la posición del gobierno del presidente Sánchez. Eso era su único objetivo. Lo del sistema de financiación, bueno, con las generalidades de que Cataluña, de que no sé, con eso tiramos. Eso no importa. No, con eso tiramos, porque estamos hablando de que estamos... lo más importante que ha manifestado ahora mismo la derecha, el PP, es que lo importante es rechazar algo que no existe. Bueno, es verdad, que tú ya has dicho que es inviable. No digo que sea inviable, es que no existe. Ya veremos si es viable o no. Yo creo que no lo es, en gran parte, pero por lo tanto no existe. Pero el objetivo es rechazar esto porque infringimos una derrota política al gobierno. Ahora, si realmente lo que pretendes es encontrar una posición común en el Parlamento asturiano que permita a Asturias tener una propuesta para ir con otros, porque la idea de que Asturias haga valer, en la idea de que lo consiga, su singularidad frente a las singularidades de otros, pues es una pretensión que a lo mejor se nos escapa. Ahora bien, si la idea es conformar una posición común en donde haya unidad de las fuerzas políticas asturianas para con otros tener una propuesta sobre la necesaria reforma del sistema de financiación que garantice equidad y suficiencia de financiación de los servicios públicos, ya veremos todas las demás discusiones que habrá que hacer. Todas las demás. ¿Quién recauda? ¿Cuánto ponemos? ¿Cuánto dejamos? ¿Y cómo repartimos? Porque eso es el sistema. El sistema financia servicios públicos que vienen de impuestos. Porque hay que saber también que para tener esa unidad habrá que saber qué impuestos tenemos. Y no es lo mismo aquellos que quieren que haya impuestos o que haya impuestos progresivos y que sus ciudadanos se comprometan con el esfuerzo, con aquellos que no lo quieren y que sí quieren participar de la caja común. Fernando. Sin impuestos. Ya. Eso está bien, ¿no? Sí. Bueno, llegamos al final, pero habéis pedido la palabra ya brevísimamente. Muy breve. Pumares. Es que Fernando, yo esa historia ya me la conozco. Y el hecho de anda que no conozco es que esto es inviable, esto no se puede. Un momento. Ya lo he visto. Sí. Y como si llegamos a tener un debate sobre la amnistía hace 2 años y un mes, me estás diciendo esto es inviable, esto no va a pasar. Yo no lo dije. El cuento ya me lo conozco. Ni lo dije hasta que no se pronuncia el Tribunal Constitucional. Por partes, por favor, venga. Pues ya sabemos terminando, Adrián, que no es solo viable, sino que es que va a ser. O sea, es que como esto siga así y no se pare en el Constitucional, en el Congreso, esto va a ser. Esto va a ser. Bien. Luis, 30 segundos. Y luego Coba, sí. Pedían consenso con la boca pequeña y el Partido Popular ha hecho, creo que de la responsabilidad, pues su eje, sin duda. Y la cuestión es, ¿qué van a votar los diputados socialistas en el Congreso cuando ¿qué van a votar? La subida de las pensiones. ¿Qué van a votar? ¿Qué van a votar? ¿Sí al acuerdo bilateral o no al acuerdo bilateral? Ese es el kit de la cuestión. Cuando votasteis en contra de la reforma laboral. ¿Qué van a votar los diputados socialistas asturianos en el Congreso? ¿Van a dar ok a Cataluña o van a dar la espalda a Asturias? Cuando votaron que no subieran las pensiones, esa es la gran pregunta. Covadonga hoy lo tiene difícil con tanto paisano aquí quitándome el turno. No sé casi ya ni lo que iba a decir. En cualquier caso, efectivamente, se verá en el Congreso de los Diputados lo que se vota y ya tendremos la solución a lo que pueda ocurrir. Un tema que sí que es interesante y que apuntaba Fernando. Aquí estamos todos muy preocupados por la desigualdad que pueda generar el acuerdo con Cataluña y mucho menos preocupados por la desigualdad que ya genera a día de hoy el sistema fiscal en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, como Madrid, donde el dumping fiscal tremendo perjudica a los que menos tienen. Qué bien haber terminado yo diciendo esto, porque es un mensaje muy importante. Llegamos al final. Adrián Pumares, muchas gracias. Fernando Lastra, muchas gracias. Covadonga también, muchas gracias. Y Luis Venta, muchas gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día hemos invitado a compartir conversación con nosotros a Borja Fernández, que es el presidente de la Unión Rural Asturiana de URA. Ya está con nosotros también en el estudio. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por acercarte, por compartir con nosotros este tiempo de conversación. Me imagino que ya
con una reflexión más profunda después de los resultados de las elecciones agrarias, donde erais la fuerza más votada, el 47,6% de los votos. Creo que son más votos que las otras 3 fuerzas que han obtenido representación juntas, UCA, USAGA, COAG. Asaja queda fuera tras este resultado. Ya digo, con una reflexión más profunda de lo que pasaba en esas elecciones. Bueno, pues yo creo que después de 23 años el campo quería hablar y ha hablado alto y claro. El análisis que veníamos haciendo durante estos 3 años de vida de URA ha sido respaldado por la inmensa mayoría del sector, y lo que está claro es que hay un mensaje que trasladó el sector a través de URA estos años, y es que la situación del campo, la forma de gestionar el día a día del medio rural tiene que cambiar en Asturias. Es un resultado muy amplio. Es muy amplio porque el sector está hasta arriba. O sea, el sector está estrangulado, cada vez hay menos explotaciones, cada vez vemos más campañas de marketing de la marca Asturias Paraíso Natural, del relevo generacional, pero la realidad sobre el terreno es todo lo contrario. Cada vez es más difícil que los jóvenes sigan. El paraíso natural que quieren vendernos no es así. Cada vez los montes están más abandonados, más cerrados por cese de actividad agraria, y lo que se traslada a la sociedad y la realidad es completamente distinto. Llama la atención que quede fuera Asaja, un sindicato pues veterano ya en el trabajo con la gente del campo. Bueno, puede llamar la atención a la ciudadanía de pie o a los medios de comunicación. A mí no me sorprende. Es más, si cogemos el reglamento electoral de las últimas elecciones, cuando existía todavía la Cámara Agraria, nada más habría entrado URA, porque el umbral para entrar era el 20% de los votos emitidos. UCA, que fue el segundo posicionado detrás nuestro, sacó un 16%. Por lo tanto, hubiese entrado solo URA. Estas organizaciones tienen muy poco apoyo porque se acomodaron durante años, porque no se defendió como se tenía que defender el sector y porque hoy representan a muy poca gente. Bueno, es un reparto, entiendo, proporcional al número de los votos obtenidos. Sí, correcto. Que desde mi punto de vista a mí me gustaría que hubiese habido más participación, pero también es verdad que aumentó ligeramente respecto a las últimas elecciones. Bueno, Consejo Agrario, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, el Consejo Agrario hay que explicar muy bien lo que es y en qué consiste, porque es un consejo consultivo, ¿vale? El Consejo Agrario no tiene capacidad de tomar decisiones porque, lógicamente, estas las toma el Gobierno, en este caso la Consejería de Medio Rural, pero sí asesora y propone. Y sí es verdad que cuanto más respaldo tenga del sector, más peso tiene a la hora de exigir y de presionar. Pero tampoco tenemos nosotros la capacidad de decir, oye, hay que hacer esto y se va a hacer porque lo dice URA o porque lo dice el Consejo Agrario. No, el que ejecuta es el Gobierno y la Consejería de Medio Rural. Ahora bien, nosotros tenemos muy claro una línea a seguir, que es la que venimos marcando durante este tiempo, y conocemos perfectamente los problemas que tiene el sector. ¿Cuáles son los problemas más prioritarios de este sector en Asturias? Bueno, hay un problema enquistado, yo creo que durante mucho tiempo, que son los daños de fauna, tanto de oso, de lobo como de jabalí principalmente, pero yo creo que hay un problema tan grave o más, que es la gestión. La gestión de la administración, tema de ayudas, tema de normativas, burocracia, plazos, todo esto está patas arriba. Está patas arriba y no lo digo yo, lo dice el sector, que está estrangulado. Voy a poner un ejemplo. Las ayudas, las famosas ayudas al mosquito, a la enfermedad EHS, se aprobaron en septiembre del 23. A día de hoy están sin pagar, sin terminar sin pagar. 2 años. Ahora, al ganadero Dios le libre de pasarse un día de plazo en cualquier trámite, que está fastidiado. Pero, sin embargo, la administración puede tardar 2 años en pagar. No puede ser. Podemos hablar de más cosas. Tema de la PAC. Asturias, la última comunidad en toda España en abrir plazos de la PAC. ¿Qué pasa? Ahora las gestorías, organizaciones que tramitan las ayudas se encuentran con el agua al cuello. No les da tiempo a tramitarlo todo a la carrera porque fuimos la última. Esto es falta de gestión. Esto es una forma mala de llevar el día a día del campo y nosotros venimos a reclamar que tiene que haber un cambio en este sentido. Un cambio importante, por lo que dices. Un cambio importante, y luego yo veo también que no hay interlocución con las organizaciones. No puede ser que se nos convoque 2 veces al año. ¿Por qué no? Porque en el campo pasan cosas todos los días, hay problemas muy graves, van apareciendo muchos,
hay cambios de normativas y tenemos que informar y asesorar al sector. Por lo tanto, tiene que haber una interlocución mucho más fluida y desde luego no podemos ver al consejero 2 veces al año. ¿Has mantenido algún encuentro después de las elecciones con el consejero? No, y me molesta bastante, la verdad. Creo que hay muchos problemas. Creo que hasta ahora la administración tenía una percepción de las organizaciones tradicionales que no tenían prisa y nosotros sí tenemos prisa. Queremos ponernos a trabajar ya. Y no puede ser que yo no supe nada más del consejero más allá de la felicitación el día de las elecciones. Ya teníamos que habernos reunido, ya teníamos que haber puesto encima de la mesa el punto de vista de URA, los problemas, las propuestas que tenemos y no hay nada. Bueno, la burocracia ha sido posiblemente uno de los ejes centrales en esta campaña para vosotros. Sí, la burocracia está estrangulando al sector totalmente. Yo te puedo decir que cualquier ganadería mediana y grande, por supuesto, hoy en día sin una gestoría no funciona. ¿Pero cómo cambiarlo? Hay que simplificar mucha normativa. Hay una ley que se llama así. Sí, ¿sabes, sí, no? pero la realidad es marcha, otra. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Para mandar un animal al mercado de Polasiero tiene que ir con una guía y los lunes en la Pola hay mercado y como el domingo el funcionario no trabaja, pues no hay guía. Y muchas veces los animales no pueden ir al mercado por un papel. Es un ejemplo simple pero que todo el mundo entiende. Hay que buscar soluciones. O sea, hay cosas, la persona no puede dejar de hacer su trabajo, que el ganadero es ese, vender carne, animales o leche. No puede dejar de vender por un papel. Es un ejemplo, pero hay miles de estos. Bueno, pues será por lo tanto, una vez que esto se ponga en marcha, una de las primeras reivindicaciones, Borja, como dices, ¿no? ¿En qué creéis que, además del asunto de la burocracia que dices, entiendo que reclamáis mayor agilidad en los pagos de la fauna, pero qué otras cosas desde vuestro punto de vista fallan? Falla, pues por ejemplo, por hablar un poco de actualidad, el tema de la leche. Hay un problema con las pequeñas ganaderías de leche, de producciones por menos de 500 litros de leche, 600, que quedan pues sin recogida por ceses de contratos o como pasó estos meses atrás con Leche de Picos, dejó un montón de ganaderías y esas ganaderías se encuentran con el problema de que no hay quien vaya a recoger la leche porque están en localidades apartadas, porque son producciones pequeñas y no hay cooperativas que quede la recogida en ruta y tienen que desplazarse a lo mejor el camión unos kilómetros y no les interesa. Y este problema ya lo planteamos en mayo del año pasado, cuando Danone avisó que dejaba de recoger. El consejero en esa reunión dijo que la propuesta de URA era buena y viable, poner una línea de ayudas a las cooperativas que se comprometiesen a ir a buscar esos productores. No hay ninguna línea de ayudas y las ganaderías siguen cerrando. Paradójicamente no hay leche. Lo que se nos traslada es que hay poca leche y permitimos que cierren ganaderías. No puede ser. O sea, hay unos problemas que a mí me da la sensación de que se dejan pasar de largo y que son vitales. Yo si fuese consejero o tuviese responsabilidades en la consejería, no dormiría sabiendo que hay ganaderías cerrando porque no hay quien vaya a buscar la leche. Si me dicen, no, sobra la leche. Bueno, pues si sobra, pero es que hace falta. Y encima estamos permitiendo que se cierren pequeñas ganaderías. ¿A qué vamos en Asturias? ¿A las macrogranjas? ¿Qué queremos? Porque desde URA defendemos a la ganadería grande, a la mediana y a la pequeña. Tanto derecho tienen a producir un ganadero pequeño como uno mediano. Y yo tengo claro que Asturias y el paisaje de Asturias y la zona rural de Asturias lo mantienen los pequeños ganaderos y hay que seguir apoyándolos. Bueno, ese es otro problema. ¿Alguno más? Podemos estar todo el día. El tema del lobo, el tema de la gestión del lobo también nos trae de cabeza porque a día de hoy no tenemos ningún dato oficial sobre el plan de gestión. O sea, yo no puedo decir a ningún ganadero, el plan se está aplicando en tal concejo, con tantas batidas, se han eliminado tantos ejemplares. No tengo absolutamente ninguna información. Y yo entiendo que a lo mejor quieren llevar el tema discretamente por culpa de los ecologistas, que no lo impugnen en el juzgado, me parece muy bien. Pero, hombre, internamente yo creo que las organizaciones agrarias, y voy a decir más, ahora mismo URA,
que es el referente dentro de las organizaciones, algún tipo de información tendríamos que tener, por lo menos para decir al sector, tranquilidad, se está actuando, sabemos que se está actuando y que la voluntad es de tomar medidas, pero no hay nada. ¿Compartís esa posición del gobierno que sale de la Junta General junto con otras comunidades, las comunidades del Cantábrico, en relación al Lespre y al lobo? Sí, por supuesto, pero no me vale que salga de la Junta General una idea y luego voten lo contrario en Madrid. Yo estuve en Madrid el día que se sacó el lobo del Lespre y yo escuchaba los comentarios del Partido Socialista y yo no vi allí a ningún representante del gobierno de Asturias. Por lo tanto, a mí lo que digan en la Junta General me puede parecer bien o mal, pero tiene que coincidir con lo que se dice en Madrid y no fue así. Parece complicado abordar lo que está sucediendo con el lobo. Bueno, lo que hay que tener es una cosa clara. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? ¿De la agricultura y la ganadería o del ecologismo? Aquí no se puede quedar bien con todo el mundo. ¿Vamos a apostar por la actividad agraria en Asturias? ¿Queremos apostar por ella o no? ¿O queremos apostar por el turismo, por ir a visitar Somiedo y ver los osos con los prismáticos? ¿O queremos mantener la actividad ganadera en las zonas? ¿No son compatibles? Son compatibles en cierta medida, pero ahora mismo hay una superpoblación de fauna salvaje que está estrangulando al sector. O sea, hay zonas, yo conozco zonas de Proaza, por ejemplo, donde tengo amigos ganaderos, que son inaccesibles ya de maleza, por el cese de la actividad agraria. En Proaza no quedan cabras, no queda reciella. Entre el oso y el lobo acabaron con ello. Los pocos ganaderos que quedaban con cabras y ovejas cesaron porque es inviable. Entonces tiene que haber un control eficaz. No van a matar un lobo de vez en cuando. No, es como dicen ellos, un lobo problemático. Oiga, mira, la realidad es que hay una superpoblación fuera de serie, que se ven lobos pasar por delante de casa todas las noches en los pueblos. No cabe en cabeza de nadie. El día que lleven un crío, el día que enganchen a un crío, o el día que aparezca un lobo en el Parque San Francisco, o los osos lleguen a la capital, se tomarán medidas. Ahora, como estamos avisando desde los pueblos, parece que no importa. ¿Tenéis una vinculación política en Ura? Para nada, mira, me lo llevan preguntando mucho estas semanas. Te voy a dar un dato. Ura no pudo ni mandar el voto a los electores a casa porque no teníamos, hablando claro, dinero. Si tuviésemos detrás alguna formación política, alguna vinculación, no se preocupe usted, que rápido aparecía financiación para mandar el voto. No tuvimos 5.000 euros que costaba para mandar el voto y un folleto a casa. Por lo tanto, independientes al 100%. Vale. Habrá gente de todo tipo, me imagino. Sí. ¿Quién está en Ura? Aquí no preguntamos qué carnés ni vinculación. Aquí lo único que queremos es gente con ganas de trabajar por el campo y con ganas de pelear y con fuerza. Y sobre todo, yo creo que lo que identifica a Ura, que aquí hay gente de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida, lo que identifica ahora es que somos gente joven, ganaderos jóvenes que quieren tirar por el campo y que quieren un futuro digno para el campo. Bien, bueno, hay una situación estos días entre Alimerca y la central lechera. Creo que además, si no me equivoco, desde Ura habéis pedido una reunión con los responsables de Alimerca, con el presidente de Alimerca. No sé si ya tenéis respuesta, ya tenéis día. Sí, ayer ya nos confirmó la dirección de Alimerca. El próximo miércoles a las 10 tenemos una reunión en la sede de Alimerca, a la cual yo expresé a la dirección de Alimerca que creía importante que se invitase a todas las organizaciones. Creo que es un tema delicado y que tenemos que abordar entre todos. Y mi deseo a partir de ahora es trabajar de forma conjunta con el resto de organizaciones, porque vemos que los problemas se enquistan, pasan los años y no se solucionan. Vamos a ver si hay manera de hacer un poco de unidad y sacarlos adelante. También quiero decir que tuve contactos con gente directa de la dirección de Central Lechera Asturiana y yo lo que quiero mandar es un mensaje de tranquilidad en cuanto a que este tema es una discrepancia puntual comercial. Y esperemos que transitoria, que en un futuro tal, pero que tampoco va a influir en el precio de la leche. Es más, me aseguran fuentes de la central que la tendencia de aquí a final de año es de precios al alza.
de la leche, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es relajar un poco la tensión. Es una discrepancia, como digo, comercial, que no va a afectar en principio a los precios. O sea que en principio miércoles a las 10 de la mañana, miércoles de la semana que viene, con esta reunión, ¿tienes confirmación ya de si van a asistir otras organizaciones? Sí, según me consta, se invitaron a todas. Bueno, o sea que estaríais allí todos los representantes para hablar de este asunto que lógicamente os afecta. Hombre, Os afecta. Yo en un principio veía el tema como algo comercial, ¿no? Entre dos empresas, que bueno, una organización agraria. El problema es que la incertidumbre pues se expandió entre los ganaderos. Hay muchos ganaderos de leche que son de central. Hay no digamos peligro, preocupación con el tema de precios que puede afectar a una bajada de la leche, y entonces ya actuamos. Y yo, bueno, me puse directamente en contacto con las direcciones porque creo que es donde hay que ir. Bien. Bueno, campañas de saneamiento en Asturias. Un escarnio total, inaceptable, una desgracia para el ganadero que le toque, y yo creo que de los temas más serios que no se están abordando. No puede ser de ninguna manera que el 90% de las vacas que se matan en Asturias por dudosas o por reaccionantes o por como quieran decir, vayan al matadero, se analicen y estén sanas. Esto no puede ser. Y estoy de acuerdo que es una normativa a nivel estatal, a nivel europeo, que lo hay que llevar a Bruselas. Me parece muy bien, hay que actuar. Y la Consejería de Medio Rural de Asturias, si tiene que liderar este movimiento, que lo lidere. No puede ser lo que pasó en Tineo. No puede ser lo que pasó en Parres. No se puede permitir que se maten animales sanos. Entonces, yo ya lo dije en campaña y el día que tenga a Marcelino delante se lo voy a decir. Pido, por favor, que en bloque las organizaciones en Asturias y la Consejería se traslade este problema a Madrid. Y si en Madrid se tiene que ir a Europa, vamos a Europa. Vamos a plantear lo que hay. Vamos a explicar lo que hay, y lo que no puede ser es que un concejo como Tineo, que es líder en España de producción de leche, por una prueba que no es fiable, porque está demostrado que no es fiable, se vayan años de trabajo al traste. O sea, el montar una ganadería, la producción media de una ganadería no se consigue de un día para otro. Es la mejora genética, escoger toros. Son años de trabajo que no se pueden dejar tirar por la borda de ninguna manera. Por lo tanto, este es un tema que yo me comprometo en estos años a pelear para intentar solucionarlo. Estamos hablando de niveles europeos, pero tiene que haber un intento desde Asturias. Tendrás que explicárselo también a algunos compañeros, ¿no?, de ganaderos que llevan el ganado a trashumancia. No todas las comunidades, como sin duda bien sabes, Borja, tienen la misma reglamentación, ¿no? De hecho, al hilo de la Asamblea de Tineo se especulaba también, ¿no? Al menos a mí no me llegaron datos de todo el mundo, pero sí que había cierto descontrol, ¿no? De dónde se lleva el ganado, cuándo se trae a Asturias, en qué condiciones vuelve. Vamos a ver, el tema de los trashumantes, lo que no se puede es dejar a los ganaderos ir a Extremadura o a otra comunidad con unos acuerdos, con unas normativas, y una vez estando en Extremadura se cambian las normativas para volver. No, mira, tú plantea una normativa antes de bajar, y si están de acuerdo en ir, van, y si no, no van. Lo que no puede ser dejar ir a la gente a Extremadura diciendo que van a hacer la cuarentena en Extremadura, y cuando están abajo decir, no, la cuarentena en Asturias. No, porque estás cambiando las reglas del juego y a lo mejor a esa gente no le rentaba bajar. Claro. Pero a lo que vas, y sí, yo entiendo la doble lectura que quieres hacer, de que a lo mejor hay un problema de transmisión de tuberculosis de otras comunidades. ¿No? Puede ser, pero también puede ser de la fauna. También. ¿Qué controles a mayores hay de la fauna? Bueno, de hecho, era una de las reclamaciones que hacíais, ¿no? Claro. ¿Qué controles a mayores hubo de la fauna con el supuesto desmadre de tuberculosis que había en Asturias? Digo supuesto porque los datos ahora dicen que no hay ningún descontrol, pero ¿cuál se hizo a mayores? No se hizo nada. Lo único que se hizo fue ampliar el muestreo en la fauna batida de un porcentaje irrisorio al 100%. Vale. ¿Se analizaron los tejones? ¿Qué controles de tejones hubo en Asturias? Ninguno. ¿Y de venaos? Ninguno. No puede ser. O sea, no se puede enfocar directamente a la cabaña ganadera si otro reservorio y transmisor, que es la fauna salvaje, no tiene un control. Por lo tanto, yo en aquella asamblea de Tineo fui el primero que dije que vamos a poner en marcha un plan de seguimiento de la fauna en Asturias. A ver qué pasa. Oye, a lo mejor el problema está en la cabaña ganadera al 100%, pero me extraña mucho, ¿eh? Me extraña mucho porque la cabaña ganadera tiene saneamientos anuales, tiene un control exhaustivo. Y todos los animales que van a mataderos se analizan todos. Por lo tanto, la cabaña ganadera está controlada y la fauna salvaje no.
Entonces vamos a aplicar las mismas reglas de juego para todas las partes. Bien. Te lo preguntaba porque fue casi de lo que menos trascendencia tuvo, ¿no? Esa situación, que se puede dar o no. Bueno, no digo que se dé, digo que se puede dar, ¿no? Yo quedé asustado con lo que se hizo en Tineo, porque es que encima Tineo, que es el motor ganadero de Asturias, o sea, fue un ataque frontal al sector. Yo no entiendo cómo tan a lo bruto, o sea, cambiar el protocolo por la puerta de atrás, no se nos informó a las organizaciones agrarias. Es un problema cómo ve el gobierno a las organizaciones. El ganadero, cuando tiene un problema, a los primeros que acuden son a nosotros. No es a la dirección general ni al consejero, porque no tienen acceso. Llaman aquí. Y si no tenemos información, si no se nos convoca, si no se nos explica, ¿nosotros qué decimos? Claro, así se montó la que se montó. Bueno, un par de cosas más, Borja. Por una parte, mencionabas antes a la PAC. Como sabes, se conoce desde hace unos días, unas semanas, el proyecto de presupuestos, donde hay un recorte bastante importante para la política agraria común. Bueno, yo ya tengo contactos con diputados a nivel nacional, porque aquí hay que partir de una base. Hay que explicar muy bien lo que es la PAC, ¿vale? Porque la sociedad oye PAC y piensa que son ayudas a los ganaderos. Y no, la PAC es un amortiguador. Es un amortiguador para que los costes de producción de la ganadería o del agricultor no se reflejen en el precio final del producto. Si el ganadero de carne repercute 100% el coste de producción en el kilo de filetes, hoy no tendría acceso a los filetes el 80% de la sociedad, porque en vez de a 18 euros estaría a 60. Eso es la PAC. Y para eso está diseñado la PAC, para que el consumidor tenga, el 100% del consumidor pueda acceder al producto. Entonces, si hay un recorte de PAC, que nadie piense que el que va a ser perjudicado es el ganadero. No. Va a ser el consumidor final también, que va a haber incrementado el precio del producto. Por lo tanto, es básico explicar esto, y es básico que la clase política entienda que la PAC es necesaria para que el producto final sea asumible. Y de paso ayuda al ganadero, al productor. Hombre, claro. Ayuda al productor porque... O sea, entiendo que sois perfectamente favorables a que haya una PAC rigurosa. Sí, por supuesto, claro. Rigurosa, por supuesto. Tampoco al nivel de estrangulamiento que estamos teniendo, que en este año último yo conozco ganaderías que en un mes tuvieron 3 inspecciones, de lo mismo. Uh-huh. Eso es aburrir a la gente. Entonces hay que simplificar un poco los temas. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber controles, inspecciones, pero una inspección de bienestar animal, de identificación animal, de movimientos, bien, al mes otra, no, la acabas de hacer una. Entonces vamos a simplificar un poco las cosas. Veremos a ver qué ocurre con la PAC, ¿no? en Europa, pero entiendo que también vais a aportar desde vuestra fuerza, desde URA, para que se mantenga más o menos en los mismos niveles que conocemos hoy. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a pelear porque se mantenga por lo menos, o que el recorte sea mínimo. Porque hay explotaciones estranguladas y asfixiadas que hoy en día, si les quitas la PAC, por desgracia, es el cierre. Es triste decirlo, pero hay ganaderías que la rentabilidad es esa. Entonces, es básico mantener la PAC y los niveles de PAC que hay. Bien. Otro asunto, la IGP ternera asturiana. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues muy fácil. Desde vuestro punto de vista, claro. Lo que está pasando es que se intenta acceder al control de la misma por parte de la administración. Y esto no puede ser. La IGP es de los socios de la IGP y tiene que haber unas elecciones, y el que tiene que poner el presidente de la IGP son los socios de la IGP. Y tiene que haber unas elecciones, tiene que haber unas candidaturas y tiene que votar la gente, porque es que a mí me da la impresión de que cada vez es más difícil que haya elecciones en el campo. Hubo problemas en Aseaba. Tuvieron que pasar 23 años para que hubiese elecciones agrarias. Ahora tampoco tiene que haber elecciones en la IGP. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué queremos? ¿Tener el control de todo? Vamos a dejar a la gente que hable, vamos a dejar a la gente que elija quién quiere que esté al frente de los órganos, de los organismos, y punto. La IGP es una de las pocas marcas de referencia que tiene Asturias que funciona bien. Hay que decirlo, independientemente quién lo haya llevado o quién no. Es una marca referente. Todo el mundo sabe que la IGP está bien valorada y que funciona fuera de Asturias. Por lo tanto, vamos a dejar a los ganaderos que sigan gestionándola como hasta ahora y vamos a dejar que voten.
Y una cosa más, que se nos va el tiempo ya. Comentabas que en Ura mayoritariamente estáis gente joven del campo, con lo cual eso da a entender que hay un claro relevo generacional. Hombre, yo llevo defendiéndolo desde que estoy al frente de Ura. Hay relevo generacional. No estoy a favor de esas voces que dicen que la gente joven no quiere seguir en el campo. No. La gente joven quiere seguir en el campo. Lo que hay que hacer es atractivo y viable el sector. Claro, si hablamos de costes de producción desorbitados, si hablamos de problemas de fauna, si hablamos de campañas de saneamiento abusivas, si hablamos de problemas, la gente joven llega a un momento que dice, oye, mira, no, voy a cualquier empresa por ahí, cobro un sueldo, trabajo 8 horas y hasta luego. Pero la realidad es que hay muchísima gente joven que le gustaría seguir, pero hay unos problemas enquistados de años que lo que hacen es ahuyentar a la gente joven, como por ejemplo lo que comentaba de la recogida de leche. Una explotación de leche pequeña o mediana, que tenga un chaval en casa y que quiera seguir, se encuentra con el problema básico de que no hay quien vaya a recoger la leche. ¿Cómo va a seguir? No, pues no sigue. Pero no es que la gente joven no quiere, hay mucha afición. La gente joven, sobre todo la que viene de ganadería heredada, de que había ganadería en casa, hay muchísima gente joven que quiere seguir. Pero es que, claro, hay que hacer el sector atractivo y viable. ¿Sobre nuevas incorporaciones? Mira, nuevas incorporaciones cerró la convocatoria el 30 de diciembre. La propia normativa de incorporaciones daba de plazo 6 meses para resolver. Estamos en agosto, están sin resolver. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen la normativa. Hubo una segunda tanda, hasta ahora, hasta junio. Bueno, si no se sabe nada de la primera, de la segunda tampoco. Planes de mejora, renovación de maquinaria, de naves. Salió publicado en el BOPA el anuncio, pero no hay convocatoria. Y es que en Asturias, en 5 años hubo un plan de mejora. En Galicia, en 5 años hubo 5. Si me dicen a mí que esto es gestionar bien y que esto es apostar por el campo, claro, es que hay cosas que están a la vista de todo el mundo. O sea, hay que cambiar las cosas. Y hay que apostar por el campo. No se está apostando, se está gestionando de aquella manera los pocos recursos que hay. Pero no puede ser que desde la administración se venda que quieren apostar por la gente joven y estemos fuera de plazo en resolver las incorporaciones. Eso es un dato que está ahí para que lo quiera ver. Bien, hoy lo dejamos aquí. Borja, vuelve cuando quieras, ya sabes. Recordamos que lo más inmediato es esa reunión del miércoles, ¿verdad? A 10 de la mañana con Alimerca. Yo deseo y hago un llamamiento a las dos partes porque haya un arreglo. El no comercializar productos de Central Lechera Asturiana yo creo que no beneficia a nadie. Por lo tanto, yo pido que haya un entendimiento y que se ceda un poco por las dos partes, tanto por el beneficio del consumidor como del sector. Bien. Borja Fernández, presidente de Unión Rural Asturiana, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Y hoy vamos a cerrar el programa hablando de música, hablando de la Banda Sinfónica de Gijón, que está desarrollando su 4ª edición del Festival de Verano. Alumnado de todas las edades está participando, se va a unir a esta formación sinfónica en al menos 5 conciertos durante los próximos días. De hecho, este sábado, día 26 de julio, está previsto un concierto a las 12:30 en la Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Xove, el domingo 27 a las 10 de la noche en la Plaza Mayor, el sábado 9 de agosto en la Plaza Clara Ferrer, ese mismo día a las 9 de la noche también en la Plaza Mayor, y el viernes 15 de agosto en el Paseo de Begoña. Bueno, pues para contarnos cómo se está trabajando en esta Banda Sinfónica de Gijón, está con nosotros Julián Suárez Flores, que es responsable de comunicación y además clarinetista de la banda de Gijón. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por haberate a los estudios para hablar un poco de lo que estáis haciendo, que está prestando vos mucho. Sí, bueno, gracias a vosotros por interesaros también por el festival, que eso ya va por la 4ª edición, y estamos muy contentos porque hay un festival que empecemos ahí 4 años así como un experimento, como un programa piloto, y ya pues podemos decir que está sentado perfectamente en el verano, que hay un verano lleno de actividades como y el de Xixón, pues nosotros aportamos un granín de arena a todas esas actividades. Festival y escuela de música, porque a fin de cuentas lo que estáis haciendo y pues tratar de llevar el lenguaje musical, de llevar la música
a distintos sitios y de, bueno, pues intentar que Siente Mozo se sume y empiece y descubra y si apetece pase para la banda, ¿no? Efectivamente, sí. Y era, encontramos que había un espacio ahí disponible para el verano, que muchos guajes y no tan guajes tienen pues 2 meses o 3 vacíos sin clases y muchas veces no sabes muy bien qué hacer, y la música de banda y un espacio muy muy bueno, yo creo, para estar en forma en este verano, y además con conciertos al aire libre, que también es una opción muy atractiva. Y, bueno, decidímonos a hacer este curso y festival. Que ¿por qué hay curso y festival? Bueno, y curso porque hay clases. Tenemos 2 semanas de clases matutines que preparamos con cada instrumento. Los profesores preparan un programa que después al final de la semana ponen al público. Y después hay festival porque, además de estos cursos de verano con el alumnado, también tenemos esos otros conciertos que mencionaba, sobre todo los de la Plaza Mayor, que son ya de la formación sinfónica de la banda. Y bueno, llamémoslo festival porque son una serie, un conjunto de conciertos. Entonces, bueno, pues para dar un poco más de empaque, sí. Festival está bien de fecho, verano. ¿no? Está bien fecho. ¿Cuántos intentáis en la banda? Pues mira, de la plantilla de la banda somos 25 personas, de las que 14 somos también profesores na escuela. Y en el festival participen, pues somos cerca de 100, porque entre la banda y el alumnado este año tenemos una matrícula de 90 y pico personas, así que si sumes los 25 de la plantilla, ¿no?, de la banda, sí. Xente, la verdad, no tenemos queixas, siempre puede haber más, siempre estamos dispuestos siempre a que venga todo el mundo que quiera a conocernos, pero vamos, estamos muy contentos con la respuesta. Sí. Bueno, ya 100 participantes. Sí. Está bien, está muy bien. Sí. Está muy bien. Claro, el primer paso es que bueno, conozcan un instrumento, lo trabajen para acabar tocando. Eso es, sí. Tenemos precisamente esa vía, que hay alumnos que empezaron este lunes, que empecemos la primera semana, sí. Escogieron un instrumento previamente y, bueno, pues reciben unas nociones muy básicas con el instrumento en cuestión y también de solfeo. Y la idea es que el sábado puedan pues participar con nosotros, con la banda y con la bandina, con el resto de alumnado, por lo menos una piezuca o 2, que se puedan ya conocer lo que es tocar, y esos nervios que al final, bueno, acaben siendo más que nervios, pues no sé, ganes y... Claro, esto abre puede abrir muchas puertas, ¿no? Si te gusta la música, si ya no solo de tocar en estos días, sino la posibilidad de ir al conservatorio, ¿no? De seguir unos estudios musicales. Totalmente. Porque nosotros no somos competencia del conservatorio, ni mucho menos, somos un complemento perfecto. Yo así me atrevo a publicitarlo así. Somos un complemento porque nosotros también tenemos escuela a lo largo del curso, pero tenemos muchísimo alumnado que va al conservatorio, pero bueno, que tienen como ese complemento de poder tocar con la bandina, de tener unas clases con un enfoque distinto al conservatorio. Y yo creo que todo lo que sea aportar pues distintos puntos de vista no musical siempre y es positivo. Y tenemos muchos adultos también, que estamos hablando todo el rato de guajes, pero también tenemos bastantes adultos. O sea, el rango de edad desde 2008 y la nena más pequeñina que tenemos ahora este verano hasta 1950, o sea, ya que veterano ya, ¿no? O veterana. Sí. Que está participando estos días, ¿no? Estos días. En Banda Manía, que yo como lo llamo. Banda Manía, efectivamente, y el programa. Y mezclaos, que esto también es una cosa interesante, esto intergeneracional que tanto está de moda, pues en una misma clase, unos clarinetistas de 12 años, otro de 70 y otro de 57, pues bueno, siempre se aporten cosas unos a otros, ¿no? Interesantes. Sí. Y puedes tocar un clarinete, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tú das, tu instrumento. Con eso, pues, con 70 años, sin haber tocado nada antes. Hay sorpresas. Sí, ¿no? Sí. Mucha gente va muy, bueno, con pocas esperanzas de, bueno, a ver si por lo menos el cumpleaños feliz igual puedo llegar a tocarlo, pero no, pueden tocar mucho más. Además, bueno, son
acercamientos distintos al instrumento. El cerebro, la manera de pensar de los nenos, evidentemente, es mucho más distinta que la de una persona de 50, 60, 70 años. Y también el caso que nos faen los guajes y los adultos en el aprendizaje es distinto. Y también, claro, la capacidad de absorción y es distinta. Entonces, como profesor también es interesante tener esta variedad de perfiles porque, bueno, y es como un reto conseguir que todos avancen a un tiempo, a un ritmo más o menos parecido. Claro. Tú empezaste de guaje. Sí. Conservatorio sí. ya. Sí, yo empecé en Mieres, en la Escuela de Música de Mieres, a los 7, 8 años, y después estuve en el Conservatorio de Oviedo, estudié el superior, estuve en Musiquén, en Donosti, y al final, pues bueno, siempre quieres volver a casa. Y en Xixón pues llevo 4 o 5 añinos, muy contento de la banda, con este proyecto que, bueno, vamos echando a andar poco a poco y parece que ya, pues eso, asentado, bien asentado. Y con el clarinete. Y con el clarinete, efectivamente. Que no hay un instrumento fácil. Bueno, no hay instrumento fácil, hay que decirlo. No. Sí, pero bueno, ya sé que conoces de primera mano, pero sí, hombre. Y es un instrumento, bueno, que en Asturias además tiene una relación estrecha con la música tradicional, que eso también es una cosa guapa que tiene nuestro instrumento. También tiene la vertiente del jazz, tiene la vertiente de la música clásica y tiene la vertiente de la música de banda. Entonces, bueno, es un instrumento muy polifacético y yo creo que es lo más atractivo que ofrecemos a los guajes cuando escuellen el clarinete. Sí. Bueno, que desde tu punto de vista, con toda esa trayectoria desde los 7, 8 años hasta este momento, claro, ¿qué aporta la música? ¿Qué te puede aportar? Y una pregunta amplia, interesante. La música, no sé, yo aportóme muchísimas cosas que igual no son los primeros que te pueden salir, pero aportóme muchísimas amistades, aportóme también una manera de vivir el día a día, porque yo soy música, yo vivo con la música, vivo para la música. Aportóme también una manera de conocer muchísima gente de muchos sitios. Y bueno, no voy a caer en esto de hay un lenguaje universal, todos nos entendemos, que lo oye. Pero sí que hay un punto, ¿no? De sí. Que puedes entenderte. Yo pues tuve la suerte de poder tocar en muchos, no quiero yo aquí ser el más tal, pero pude tocar en bastantes países y siempre, aunque no fales la misma lengua, aunque tengas escuelas distintas, que también en esto de la música clásica hay mucho de escuela no sé qué, escuela no sé cuánto, y al final entiendes siempre en el escenario o ensayando, como sea. Claro. Bueno, igual iba a decir, no quería llevarlo a mejor o peor, entonces voy a cambiar la forma de decirlo. Hay que descubrir la música que toquen les bandes, que toca, por ejemplo, la banda sinfónica de Xixón. Yo, parece que sí, porque además Asturias en Xixén y era una tierra con muchísimas bandas de música, bueno, con un formato quizás más reducido, bandines más pequeños. Si nos comparamos con Galicia. Con Galicia, con Valencia. Con Valencia, incluso, claro, sí, evidentemente. Sí, y otra liga, ¿no? Sí, totalmente. Pero yo creo que les bandes, como siempre pasa en muchísimas cosas de música, que la ópera tenemos la asociada a la burguesía, a la clase alta, tal, que evidentemente hay una parte de realidad, y la banda, pues sí, igual la tenemos demasiado relacionada con los toros, la música militar, los desfiles y tal, y la banda tiene esa parte, sí, pero también tiene una parte más amplia. Muy popular, ¿no? Muy popular. A mí es lo que más me atrae de la banda de música, que puedes estar tocando en un mismo día en la Plaza Mayor para 2.000 personas tocando música latina, como vamos a hacer este domingo, y 2 días antes la procesión de no sé dónde acompañando a la gente en la fiesta del pueblo, o después tocando en una escuela los conciertos didácticos. O sea, tiene esa parte que estás siempre muy cerca del público, que a mí es lo que más me gusta y lo que más me atrae. Y que en aquellos sitios donde hay banda, sitios más pequeños que Xixón, mucha gente sabe que la banda forma parte de la vida social, sí, ¿no? Sí, de hecho, xúntase para escuchar a la banda del pueblo que sea. Total, ¿no? y muchas veces es el único sitio, la única posibilidad, ¿no?, de aprender a tocar un instrumento. Sí. Bueno, sin embargo, he hecho un poco en falta nuevas composiciones. Sé que hay
hay xente que se dedica a componer e que les bandes, bueno, tocáis ese tipo de piezas de xente española, tamén de xente de fuera, ¿no? Pero fan falta más composiciones nuevas para les bandes. Sí, claro. Siempre fan falta composiciones nuevas porque, hombre, el repertorio es infinito. Y mira, la banda de Xixón tiene la suerte de tener el archivo más grande de música para banda de Asturias. Tenemos un archivo espectacular que estamos todavía en proceso de digitalización, porque tenemos partituras de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, de compositores xixoneses y asturianos, sobre todo, claro. Que los hay, claro. Que los hay. Pero además de todo ese patrimonio, que es muy importante, sí, lo que comentes, las composiciones nuevas que quizás están más asociadas a las bandes más de conservatorio o bandes más asociadas a la educación a través de los concursos y una posibilidad también de concursos de composición. Yo sé que había uno en Mieres para mujeres compositores hay unos años, entonces este tipo de propuestas sí que recuello el guante, puede ser una posibilidad, sí. Bueno, porque es cierto que, bueno, vamos a hablar un poco de los conciertos que tenéis, que para enlazar con esto, porque seguro que habrá xente que se sorprenda de algunas de las piezas que tocáis, ¿no? Sí, o que vais a tocar, sí, ¿no? Sí, eso pasa siempre, vamos. Sí. La banda también tiene una vertiente que ya muchas veces banda de versiones. Hacemos muchísimas versiones, muchísimos popurrís de... El otro día escuché unos arreglos de Michael Jackson alucinantes. Ah, bueno. Para mí. Sí, a mí préstame siempre mucho descubrir, y eso, mira, tenemos la suerte de que Iván, nuestro director, tiene, bueno, pues Iván Arbolella, sí, un conocimiento muy amplio del repertorio para banda y está siempre muy atento a las novedades también. Y hay arreglos de la última canción que salió no sé dónde, pues tienes ya un arreglo muy bien orquestado y muy curioso para tocar en un escenario y otra de las cosas atractivas de la banda, ¿no? Esa actualización. Claro. Bueno, lo que decía, que podrá, no digo esto de Michael Jackson, era un ejemplo, ¿no? Michael Jackson, el 15 de agosto sí que tocamos en el paseo, un popurrí de Michael Jackson. En Begoña, sí. En Begoña. Pero los que tenemos más cerca, el del sábado 26 y el del domingo 27, ¿en qué repertorio estáis trabajando? Pues mira, el del sábado 26 y un repertorio un poco más, vamos a decir, esto a veces hay que agarrarlo, pero y un repertorio un poco más fácil, un poco más asequible, porque, bueno, pues un repertorio que nada más prepararon estos 5 días de la semana el alumnado del curso. Y bueno, como queremos enfocarlo para los adultos y para los niños, pues hay bandes sonores de películas infantiles, sobre todo. Hay también piezas conocidísimas que los adultos pues prestan mucho tocar y los guajes pues está bien que les conozcan. Por ejemplo, Guantanamera, que muchos no la conocían y estos días por los pasillos ya están todos los guajes Guantanamera porque, bueno, pues son piezas que queden a la primera. Y después el del domingo 27, pues un concierto que ya llevamos muchos años haciendo, lo que antes estaba encuadrado dentro del Arco Atlántico, y desde ahí unos años ya pues vamos buscando otro tipo de programas, y este año decidimos pues música de Latinoamérica, alma latina lo llamamos, y bueno, pues va a ser para ir a bailar, básicamente. Así que va a acabar en la semana, el domingo, bailar y alguna cosa más. No quiero desvelar nada, porque el programa va a ser secreto, no vamos a desvelar el programa. Así que el que quiera ir a la Plaza Mayor a las 10, eso es. Sí. 10 de la noche, además, qué guapo. Porque con esto acabáis, Bandamanía. Acabamos esta primera semana, luego la semana que viene descansamos, seguimos ensayando a la banda, pero descansamos del curso de verano y hay otra semana más en agosto, la primera semana de agosto, que ya está la matrícula cerrada, pero bueno, si de aquí ahora escuchando esto, dice, que entre en la página web de la banda de música de Gijón.com, pues ahí tiene toda la información del festival. Muy bien, Iván Arbolella y un excelente clarinetista. También, sí. Y profesor además de clarinete en el Conservatorio del Nalón, ¿no? Sí. A veces es complicado cuando es instrumentista que el director conozca tanto el tu instrumento, porque vamos, píllate el esto efectivamente. Julián, un placer conocerte. Lo mismo. Espero que puedas venir o que podáis venir muchas más veces más para hablar del trabajo que estáis haciendo, encomiable desde la banda de música de Xixón, que salgan bien todos estos conciertos. Muchas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y despedimos el programa, cerramos Asturias al Día en este jueves. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Disfruten del día. Hasta mañana. Muchas gracias. Saludos.